No confundas oscuridad con ausencia de luz. Y es que de entrada el tema suena un poquito como contradictorio, ¿no? Como sacado de onda, porque si tú buscas en el diccionario el concepto o la definición de oscuridad es falta o escasez de luz para percibir las cosas. Entonces se supone que la oscuridad es precisamente la ausencia de luz, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de oscuridad. Hoy yo quisiera platicar con ustedes de una oscuridad un poquito más profunda que esa que no te permite ver las cosas, o que esa que vives en tu casa cuando se va la luz y no hay velas, ¿verdad? O cuando se va la energía, como quiera que digan en sus países. Y quiero preguntarles, ¿a ustedes les asustaba la oscuridad cuando eran pequeños, cuando eran niños? ¿Sí? Reacciónenme por ahí, ¿sí les asustaba? Creo que la oscuridad es como un miedo bastante común entre los niños. Y era uno de mis grandes miedos, porque yo era una niña bien miedosa, tengo que decirlo. Uno de esos miedos era la oscuridad. Y creo que me daba mucho miedo porque me imaginaba que en esos entornos oscuros había de todo, principalmente víboras. Me daban mucho miedo las víboras. Hasta la fecha uno de mis grandes temores son las víboras, entonces yo me imaginaba que había víboras en el lugar donde estaba y eso me paralizaba. Mi hermano, me acuerdo que en ese tiempo compartíamos cuarto cuando éramos niños y mi hermano se imaginaba que había gallos. Alguna vez en su vida lo correteó un gallo, lo persiguió un gallo cuando era niño y él creció con miedo a los gallos hasta la fecha. Es un adulto con hijos, con una hija, perdón, y le tienen, y no como un miedo, ya no es igual, ¿verdad? Pero no le gustan los pavos reales, los gallos, las gallinas, los patos, nada. O sea, él huye de ellos. Quedó traumado de por vida. Y entonces la oscuridad es algo que nos causa mucho temor, es algo, un temor muy común entre los niños, pero yo tengo que confesarte que hasta hace algunos años, hace no muchos años, la verdad es que yo ya tenía 21 años, me acuerdo perfectamente, y a mí me daba mucho miedo la noche todavía. Si estaba en mi ciudad era como que yo ya quería irme a mi casa, o sea, empezaba a oscurecer y yo buscaba venir a mi casa porque ya estaba haciéndose de noche, y si estaba en otra ciudad no te puedo decir. O sea, yo empezaba a ver que oscurecía y era la hora de irse al hotel, me daba muchísimo temor. Y ahora que lo recuerdo y que reflexiono sobre eso, lo que yo sentía cuando estaba oscuro era como mucha nostalgia, mucho miedo, y nunca entendí exactamente por qué. Déjenme alejarme un poquito más. Nunca entendí exactamente por qué, pero si reflexionamos, Leti dice que ella no le tiene miedo a los gallos. Qué bueno, Leti, gracias a Dios que tú no creciste con esos traumas. Si reflexionamos, la mayor parte de nosotros tiene miedo a lo desconocido, y la oscuridad representa algo desconocido, ¿no? Estamos acostumbrados a usar nuestros sentidos, y la mayor parte de nosotros, si no es que todos, tenemos la dicha de gozar del sentido de la vista, ¿no? Entonces, cuando llegan momentos en la vida en que se nos priva del uso de ese sentido, empezamos a sufrir. Es un terreno desconocido. Hay momentos en nuestra vida en que llega la noche, en que de pronto empieza a oscurecer, en que nos toca pasar por un tramo oscuro. Y creo que la mayoría de nosotros conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Se supone que somos hijos de luz. Estamos en una relación con Jesús. Entonces, cuando llegan esos periodos en nuestra vida, nos asustamos mucho, porque nos toca enfrentarnos a un terreno totalmente desconocido. No se supone que nosotros, como hijos de luz, atravesáramos por ese tipo de situaciones, por tramos tan oscuros de nuestra vida, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a un terreno desconocido. Nos estamos enfrentando a algo que no conocemos realmente y que nos puede provocar ansiedad, que nos puede provocar estrés, que nos puede provocar temor. Estrés y ansiedad, yo leí en un artículo, lo leí alguna vez, hace muchos años ya, déjame contar, pero leí que el estrés y la ansiedad para el 2020 iban a ser la enfermedad del siglo, así como lo ves. Espérenme tantito porque como que se me movió la pantalla y no lo puedo ver bien. No sé qué pasó. Ahí está, ya puedo verlos ahora. Ok, les decía que yo leí un artículo donde decía que el estrés y la ansiedad iban a ser la enfermedad más común en el mundo, la más importante para el año 2020.
Y cuando yo lo leí, yo recuerdo que me quedé así como de, no hay manera, están locos, o sea, eso está muy lejano, me parecía algo extremadamente lejano, hasta que me pasó a mí, hasta que me tocó a mí. Y yo quisiera en este tiempo abrir mi corazón de verdad contigo, ser demasiado honesta. Creo que estamos en un ambiente de confianza. Andrés, estás grabando, yo sé, pero te pido que esto no salga de aquí. Eh, yo le pido a Dios que me ayude a ser totalmente sincera, a mostrarte como la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en mi corazón. Porque quiero hablarte de la oscuridad no como una experta en el tema para nada, pero sí como alguien que ha estado ahí ya varias veces, para ser bastante honesta. No una, sino varias veces. Hace unos meses, en este año 2021, esta persona que tienen aquí frente a ustedes entró en una crisis muy severa. Ahora puedo ver que no se debía a una sola cosa, sino a un conjunto de cosas que había estado arrastrando durante mucho tiempo, cosas que no había querido enfrentar y que simplemente como que las echaba a la mochila y seguíamos caminando porque había que avanzar, había mucho trabajo que hacer. Entonces solo decidía seguir avanzando, ¿no? Y llegó el punto en el que les puedo decir, chicos, así como muy honestamente, simplemente, en que simplemente colapsé por completo. Yo en ese momento no sabía decir qué tenía, pero sí sabía que estaba muy mal. Sí sabía que no era yo misma. Estaba acostumbrada a disfrutar como de esa plenitud, de ese gozo que Dios pone en tu vida, ¿sabes? Yo estaba como tan acostumbrada a que ese fuera mi estado natural y llegó el punto en el que simplemente desapareció. De verdad se los puedo decir. Fue una etapa muy difícil porque estaba totalmente descompuesta. Mis emociones estaban a flor de piel, estaba totalmente inestable. Tuve crisis de ansiedad muy fuertes. La verdad es que, si te soy sincera, la ansiedad es algo con lo que hace varios años yo había venido pues batallando, ¿no? Como que luchando con la ansiedad, como que era ya parte de mí. Pero hace unos meses se volvió algo crítico, se volvió algo que de plano me paralizó. Yo nunca había estado en un lugar así, nunca me había sentido como me sentí en los primeros meses, porque fue en los primeros meses del 2021. Algo que pasa cuando yo estoy enfrentando una situación difícil, porque cada quien lo enfrenta de una manera diferente, algo que a mí me pasa es que me aíslo, como que, no sé si alguien comparta eso conmigo, pero yo como que me aíslo, me bloqueo y no sé cómo le hago, pero es automático, mis sentimientos, pum, se desconectan, como que quedo en modo avión. Yo sé que cuando está pasando eso, yo estoy muy mal. Y en ese tiempo yo era una piedra sin sentimientos, así se los puedo decir. Me sentía totalmente desconectada de mí, de la gente, de Dios, de todos. Estaba muy en una situación crítica y estaba muy asustada porque aparte a cosas que yo ya venía lidiando se empezaba a sumar un sentimiento de fracaso que no les puedo explicar, una frustración terrible que me estaba consumiendo. Me sentía muy enojada contra el mundo, sentía que la gente quería todo de mí, que me querían consumir, que me absorbían demasiado, estaba muy enojada por muchas cosas. Y a todo eso se sumaba algo nuevo, algo que yo no había experimentado antes. Cuando me di cuenta, estaba teniendo una autoestima baja. Eso no me había pasado antes y fue como, no, ¿qué está pasando ahora? Era una revoltura de cosas, algo muy fuerte. Y recuerdo que me disponía a orar, que tomaba mis tiempos para estar con Dios y no podía ni hincarme, ni hablar, a veces no podía ni llorar. Yo solo me tiraba en el suelo de mi habitación, así, abierta de manos y de piernas, y me quedaba solo viendo así al techo. No podía ni hablar, a veces no podía ni siquiera llorar. Era muy fuerte. Creo que mientras estoy escribiendo la situación, tú te puedes identificar, tal vez no con todo el panorama, pero sí con ciertas partes, ¿verdad? Probablemente has estado ahí. No veía la salida, me sentía totalmente perdida y de repente la vida estaba perdiendo totalmente el sentido y la significancia, de verdad. Llegan esas preguntas de, ¿qué caso tiene vivir?
¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué es todo lo que se hace? Y en esos tiempos, si es que has estado ahí, sabes de lo que te hablo, y si no has estado ahí, bueno, no quiero ser ave de mal agüero, pero sé que en algún momento estarás ahí. En esos tiempos uno empieza a escuchar mentiras, y algunas de esas mentiras son: no vas a salir de aquí, ya no das para más, hasta aquí llegó la vida, aquí se acabó todo, no puedes, Dios te ha abandonado. Y un montón de cosas que vienen a tu mente. Algunas las piensas tú, pero algunas me atrevo a decir que las pone el diablo, porque su intención es destruirte. No sé, puede ser que lo que te haya llevado a la oscuridad sea la pérdida de un ser querido, una situación de fracaso, fallar en algo que tú querías, una persona te haya lastimado y te haya llevado ahí. Puede ser infinidad de razones o circunstancias que te llevaron ahí, pero lo cierto es que cuando estamos en la oscuridad, escuchamos muchas mentiras. Por eso es que hoy yo quiero hablarte de algunas verdades que sé que van a serte útiles para esos momentos de oscuridad, verdades que sé que pueden ayudarte a ser un faro o un ancla o una lámpara, ¿verdad? Para cuando estés atravesando por tramos oscuros a tu vida. Así que si tienes papel y lápiz en la mano, sería muy bueno que tomaras nota. No se aprenden igual las cosas cuando uno las escucha nada más que cuando escucha y escribe. Entonces, la primera verdad de la que te quiero hablar es que la oscuridad es necesaria. Ya sé, no es precisamente lo que queremos escuchar, pero es la verdad. Así como la noche es parte del ciclo del día y es necesaria para la preservación del planeta, de las especies animales y de la misma especie humana, la oscuridad es necesaria en tu vida. Porque de hecho es parte del proceso. Para que tú puedas crecer, madurar, ser mejor persona, ser mejor hijo de Dios, tienes que pasar por oscuridad. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros pasa la vida huyendo de nuestras profundidades, de lo profundo de nuestro corazón, pero cuando estamos en oscuridad, tenemos que enfrentarlas. Hace poquito me regalaron un libro que aún no termino de leer, pero hasta donde voy me ha fascinado, así que anote el nombre por ahí si quieres. Se llama Dios te tiene un plan. Dios te tiene un plan. Creo que la autora se llama Hannah Brancher o algo por el estilo, no recuerdo bien el nombre, pero es Dios te tiene un plan. Y en una parte de ese libro, la autora dice que el cambio real en una persona no ocurre de la noche a la mañana, para empezar, como muchos de nosotros quisiéramos. Ya sabes, típica película adolescente que se duerme y de repente decide ser una persona diferente, despierta y ya se viste diferente, se comporta de otro modo, tiene nuevos amigos y demás. No, el cambio real no sucede de la noche a la mañana, y en realidad, dice la autora, sucede cuando llegamos al final de nosotros mismos. Pero lo triste, dice ella, es que la mayor parte de las personas se la pasa haciendo arreglos toda la vida para nunca tener que estar ahí en ese lugar, para nunca tener que atravesar la oscuridad. Y es verdad, hay gente que se pasa toda la vida viviendo solo en la superficie, como viviendo en automático, ya saben, viviendo solo por encimita. Gente que se la pasa cavando a lo ancho, perdón, pero jamás a lo hondo, jamás a lo profundo. Hay mucha gente que vive sin conocer, ignorando totalmente sus emociones, ignorando totalmente sus miedos, sus patrones de comportamiento, sus círculos viciosos, ignorando por qué es que todo el tiempo está cometiendo el mismo pecado, ignorando por completo las profundidades de su corazón. Pero cuando pasamos por oscuridad, estamos totalmente desnudos, desarmados, frente a frente con nosotros mismos, con lo que somos. Yo recuerdo una vez en que estaba pasando por otro periodo difícil. Recuerden que les dije que ya tenemos varias de estas etapas. Entonces yo, llorando, le dije a Dios: ¿por qué a mí? Eso que te dicen que no tienes que preguntar, exactamente eso fui y le pregunté, porque siempre te dicen: no preguntes por qué a ti, pregunta para qué y no sé qué, ¿no? No, la niña va y le pregunta: ¿por qué a mí? Y claro que en mi mente estaba el: Señor, yo soy tu hija, yo me porto bien, yo te sirvo, yo bla, bla, ¿no?
claro que estaba ahí, no lo dije porque pues ya era ir demasiado lejos, pero sí le dije, ¿por qué a mí? Y yo sentí claramente cómo Dios me respondió. Y si no es así, ¿cómo vas a crecer? Y entonces me quedé helada y dije, ok, es doloroso, pero toca. Pero sabes, en medio de la oscuridad, y por eso es que la oscuridad es necesaria, porque en medio de la oscuridad suceden cosas nuevas, en medio de la oscuridad Dios está haciendo cosas nuevas. Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En medio de la oscuridad, Dios está gestando cosas nuevas para tu vida, pero sobre todo está gestando un nuevo y un mejor tú. En medio de la oscuridad uno es despojado de muchas cosas, de muchos pesos que no tiene por qué cargar, de temores, de prejuicios y sobre todo, lo más hermoso, uno es despojado del orgullo. En la oscuridad uno aprende humildad de la de veras, no de la que uno dice así de, ay, gracias, toda la gloria para Dios, ya sabes, no, de la de verdad. En la oscuridad uno aprende verdadera humildad. Y quiero preguntarte, ¿qué vino a enseñarte la oscuridad que estás pasando? Y si no estás pasando por un rato oscuro ahora, anota esto porque te va a servir. Pregunta, ¿qué vino a enseñarte la oscuridad por la que estás pasando? Quizás vino a enseñarte a perdonar, a amar más y mejor, a abandonar la dependencia emocional, a caminar en fe, en humildad. ¿Qué te está enseñando? Por eso el tema es no confundas oscuridad con ausencia de luz, porque que estés en oscuridad no significa que no esté la luz de Dios, que no esté Dios ahí contigo haciendo algo a través de, creando algo nuevo. La segunda verdad de la que te quiero hablar es, la oscuridad es una parte del recorrido, no toda, es una parte del viaje nada más. Eso significa que la vas a atravesar, que no te vas a quedar ahí, no es para siempre. Y esto sí es agradable oírlo. Yo sé que esto sí da esperanza. Claro que no nos gusta, que no es una parte disfrutable, que no es la parte más bonita del viaje, por supuesto que no, pero es una parte inevitable. Regularmente cuando llegamos a estos tramos, lo que solemos hacer es mirar para atrás y ver en qué, y buscar en qué parte nos equivocamos, ¿no? En qué momento tomamos mal la ruta, doblamos en el lugar equivocado, qué fue lo que hicimos para llegar ahí. Y queremos volver y enmendar el error, lo que sea que haya sido, para no tener que estar en donde estamos. Lo cierto es que son muchas las circunstancias que pudieron llevarte ahí, como te decía hace un ratito, la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, una persona muy querida te lastimó probablemente, no sé, son muchas las circunstancias, probablemente también un error tuyo, una mala decisión te haya llevado a este lugar. Pero eso no es lo importante, porque lo cierto es que tenías que pasar por ahí. Y quiero que recibas paz entendiendo esto. Tenías que pasar por aquí. Ahora, antes o después, pero iba a llegar este momento, iba a llegar la oscuridad, tenías que atravesarla. El versículo anterior al que te leí Isaías 43:19, el versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Ese es el 19. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué dice el 18? Olviden lo que quedó atrás. Voy a hacer algo nuevo. Si algo he aprendido, chicos, es que si tú quieres pasar por un proceso rápido, no debes huir de él, debes vivirlo. Si no lo vives, te va a estar esperando en algún otro tramo de tu vida. Lo puedes evitar ahorita, pero te va a estar esperando adelante. Si no lo vives, si lo evades, cuando se vaya eso que usaste para evadirlo, dígase relaciones, experiencias, estudio, trabajo, bla, 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 lo que sea, cuando eso se vaya, te va a estar esperando el proceso. Así que no tenemos que huir de la oscuridad, debemos aprender en ella, porque es una parte del recorrido. Reflexiona, te invito a que reflexiones
¿Será que te has rehusado a atravesar por la oscuridad? ¿Será que te has rehusado a crecer? ¿Será que esa negación es precisamente algo que ha alargado tu estadía ahí, en ese periodo, en ese tramo donde solo debes pasar, no quedarte? No confundas oscuridad con ausencia de luz. La tercera verdad y última es, no la atraviesas solo. A veces está tan oscuro que no podemos ver a nadie y sentimos que estamos solos. Pero aunque quizás no haya otras personas a tu alrededor, aunque quizás no haya alguien caminando contigo en ese lapso o periodo de vida, en esa etapa de tu vida, la realidad es que tu papá, tu Padre Celestial, Dios, sí está ahí contigo. ¿Sabes? Cuando aquí en México se celebran los 15 años, creo que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, déjenme les cuento que iba a ser mi fiesta de 15 años. Y entonces mi mamá y yo viajamos a la Ciudad de México para buscar algunas cosas que se iban a necesitar para la fiesta. La Ciudad de México pues es la capital del país y en algún momento fue la ciudad más habitada del mundo. Es una ciudad enorme, enorme. Encuentras de todo, sucede de todo en Ciudad de México. Yo ya había escuchado 10,000 historias acerca de la ciudad. Nunca había viajado en plan de estar ahí porque a mis papás no les gusta, odian Ciudad de México. Mi mamá vive ahí y bueno, es como demasiada aglomeración de gente y todo. Ándale, por la zona de la Lagunilla, tú sí sabes de eso. Bueno, resulta que esta pueblerina que tienen aquí frente a ustedes, porque mi ciudad es pequeña, ha crecido, pero en ese entonces era más pequeña aún, no deja de ser pequeña ahora. Esta pueblerina había visto en las noticias acerca de la Ciudad de México y del metro de la Ciudad de México, y había escuchado muchas historias de los carteristas, ya sabes, y de que algunas mujeres, pues, no sé, las tocaban o les hacían cosas extrañas ahí en el metro, sufrían algún tipo de acoso, perdón. Entonces, resulta que estábamos ahí y que mi mamá y sus amigas dicen, no, pues vamos al metro, ¿no? En el metro vamos a tal tramo. Y yo, ¿qué? Yo no voy a entrar ahí. Y no, pues era el modo más rápido de llegar, ¿no? Así que nos subimos al metro, entramos, o mejor dicho, entramos. Ya saben, el metro, pues tiene sus tramos subterráneos, ¿no? En este caso era subterráneo. Desde que iba entrando yo iba súper asustada. Y cuando entramos al vagón, que afortunadamente no estaba muy lleno, yo enseguida divisé al señor sospechoso, ¿no? Yo vi un señor allá, yo así como, ese señor tiene cara de que nos puede robar. Bueno, empieza el metro su recorrido y cuando estamos por uno de los túneles, se va la luz. Yo ya les dije que yo era muy miedosa. En ese tiempo seguía siendo muy miedosa. Enseguida grité. Dije, mamá, yo así paralizada, yo, ¿no? Así temblando. Y no veía nada, o sea, podía ponerme la mano aquí y no la veía. Entonces mi mamá me agarró del brazo, me abrazó y me dijo, negra, cálmate, no pasa nada, porque en mi casa me dicen negra, negra, cálmate, no pasa nada, estamos bien, estoy aquí contigo. Y aunque yo me imaginaba al señor de la esquina del vagón, sacando algo de mi bolsa o viniendo a casi a robarme, aunque no tuviera para dónde llevarme porque estábamos en un túnel, pero no, yo era, o sea, mi mente creaba historia. Y el rollo es que en ese momento escuchar la voz, o sea, escuchar a mi mamá diciéndome, cálmate, estás bien, estoy aquí, fue algo que me tranquilizó. Seguía temblando, tenía miedo, seguía sin ver nada, pero eso me dio mucha tranquilidad. Y eso es lo que Dios hace contigo ahora. Él te está diciendo, no importa qué tan oscuro está, yo estoy contigo. Y eso significa que vas a estar bien. ¿Les ha tocado quedarse sin luz en la noche o sin energía eléctrica? Yo creo que sí, vivimos en Latinoamérica. Esas cosas sí pasan por acá, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia cuando estás en tu casa, solo es de noche y se va la energía de luz, a cuando está la energía, perdón, y cuando estás en tu casa con tu familia, aunque sea de noche y se va la energía. Hay una gran diferencia entre estar solo y acompañado en esos momentos de oscuridad, ¿no? Entonces, cuando tú estás en oscuridad, tienes que recordar, solo Ingrid, sí, perdón Ingrid, tú que estás en Nueva York, ya se te olvidó lo que es eso, caray. Qué buena onda.
que estés por allá. Bueno, les decía que cuando estás en esos tramos oscuros necesitas recordar que no estás solo. Y probablemente no seas capaz de escuchar la voz de Dios en ese momento, porque yo te lo digo, yo no podía escuchar a Dios. De verdad, por más que me esforzaba, pasaba horas en la habitación botada, no podía escucharlo. Pero Él hoy te está diciendo que está contigo y que cuando pases por oscuridad, que cuando pases por las aguas, que cuando pases por el fuego, Él va a estar contigo. Quizás no puedas escucharlo o verlo, pero está ahí. Por eso es que el tema es no confundas oscuridad con ausencia de luz. Puedes no ver nada, pero no significa que Dios, la luz, no esté contigo. En el Salmo 23, versículo 4, David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David sabía que le iba a tocar de atravesar por tramos oscuros. Ya le habían tocado varios. A David le pasó de verdad de todo. Si ustedes leen su historia, no juegues, o sea, pobre hombre. Pero también Dios estaba a su favor, ¿no? Él sabía que le iba a seguir tocar atravesando esos tramos, pero que Dios estaba con él y eso significaba que iba a estar bien. Y en Isaías 43, versículo 2, Dios hace una promesa al pueblo de Israel y es una promesa que es para ti también hoy. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La promesa no es que siempre va a estar iluminado el camino, no es que siempre te vas a sentir seguro, no es que vas a caminar sin temor. La promesa es que sea como sea el camino, tan oscuro como lo encuentres, aunque no puedas ver, Él estará contigo. Así que a ciegas, aunque no veas nada, ni siquiera a Dios, tú puedes seguir confiando, porque Él va contigo. Y es verdad. Sabes, en medio de la oscuridad uno aprende a descansar en los brazos de su Padre. Claro, aprende si quiere aprenderlo, ¿verdad? Porque también está la opción de negarse al aprendizaje y continuar igual. Pero si tú quieres, en esa oscuridad tienes la oportunidad de dejarte caer en los brazos de tu Padre, porque tú no puedes iluminar el panorama, tú no puedes cambiarlo, pero Él sí puede. En Él está todo el poder. Eso que tú no puedes controlar, Dios sí lo puede controlar. Eso que tú no puedes cambiar, Él sí lo puede cambiar. Lo que tú no puedes ver, Él lo puede ver claramente. Una manera de no atravesar solo por estos lapsos de vida, chicos, y esto es muy importante, es verbalizarlo, hablarlo con alguien. Por alguna razón que no logro entender del todo, hay demasiado poder en hablarlo. Cuando nosotros sufrimos solos, cuando tenemos todo solo en nuestra mente y en nuestro corazón, la situación se ve demasiado grande y nos consume. Por alguna razón que solo Dios sabe en su totalidad, cuando nosotros tomamos el valor de hablarlo, traemos luz a la situación. Y de repente eso que pensabas que te iba a comer vivo, se ve mucho más pequeño. Cuando yo empecé a hablar de mis crisis de ansiedad, antes de empezar a hablarlo sentía que me iba a matar eso. Cuando empecé a hablarlo me di cuenta de que eran solo lapsos, de que no era tan grave como yo creía y que tenía que trabajarlo y que podía mejorar. De repente, cuando nosotros hablamos, las situaciones pierden poder sobre nosotros. Por eso es importante hablar, tener a alguien de confianza, tener un amigo de verdad, tomar el valor, tener la humildad, porque de verdad que se requiere humildad para decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Algo está pasando conmigo y no lo puedo controlar. Quizás has estado durante este tiempo ignorando que Dios te ha estado hablando. Piensa, probablemente estás en la oscuridad y has sentido que estás solo, pero ¿y si en realidad has estado ignorando que Dios está contigo? ¿Qué es lo que puedes hacer para hoy descansar en los brazos de tu Padre, que te acompaña aún en esos tramos oscuros? ¿Sabes? En uno de esos, ya concluyendo, quiero contarte la otra parte de la historia. En una de esas interminables tardes que pasé durante esos meses que te contaba,
sentí que necesitaba buscar ayuda. Nunca lo había considerado antes, siempre creía que tenía el control de la situación, que yo iba a poder salir de esa sola. De repente, en esa ocasión, sentí que necesitaba ayuda y de verdad sentí que Dios me estaba guiando a hacerlo. Y en ese momento la deseaba con todo mi corazón, sentía que me moría. Así que lo que hice fue buscar ayuda terapéutica, ayuda profesional. Oré, le pedí a Dios dirección y encontré a una terapeuta cristiana que, esto no lo había dicho en público nunca, ¿saben? Encontré a lo sabían mis amigos, como 3 amigos, y unos de ellos están aquí conectados. Pero encontré una terapeuta cristiana y sentí la confianza con ella, así que empecé a hablar. Empecé a hablar y entonces, con la ayuda de Dios y de ella, mucha luz vino sobre esos tramos de mi vida. En ese periodo precisamente, y esto me encanta porque me recuerda que Dios estaba conmigo aunque yo no lo podía ver. Escucha, en ese periodo yo estaba sirviendo como líder de acción social en mi territorio. Entonces me entra una llamada del que en ese entonces era el líder nacional de acción social y me dice: Carla, ¿sabes qué? O sea, por motivos de salud me veo obligado a dejar el cargo. He estado orando y Dios ha puesto en mi corazón que quien tiene que continuar en el puesto, quien tiene que tomar mi lugar eres tú. Y yo, cuando él me dijo eso fue: ¿what? Estás mal, compadre, no escuchaste a Dios, fue otra voz la que te dijo eso, pon atención. Y él me dijo: ¿qué me dices? Y le dije: si tú me preguntas ahora, te digo, 1, que estás loco, 2, que no acepto. Así te lo digo. Y él se empezó a reír y me dijo: no me respondas, entonces, ora. Y estuve orando por el asunto, bla, bla, bla. Durante esos tiempos de oración, Dios me mostró que él estaba en el asunto. Y, ¿saben? 15 días después de su llamada, yo estaba asumiendo el cargo como líder nacional de acción social en México para Iglesia de Dios. Y cuando eso pasó, escribí. Yo llevo un diario, o llevo varios diarios. Escribo, me gusta escribir, siento que es algo que me ayuda. Quiero leerte un fragmento de lo que escribí en ese tiempo. Llevaba hojas hablando de lo pésimo que me sentía, ¿no? De que me estaba ahogando sola y que iba a morir, y que iba a morir siendo un fracaso en la vida. Entonces, en esta parte escribí: pero increíblemente en este hoyo, una de las peores etapas de mi vida, cuando me sentía una vil basura que no merecía nada, ni siquiera amor, tú me mostraste tu amor y tu gracia de una manera increíble. Cuando no podía amarme ni creer en mí misma, me cubriste con tu misericordia y me diste un gran regalo, uno totalmente inmerecido. Y bueno, la historia continúa, ¿no? Pero eso que te leí es directo de mi diario y explica exactamente cómo me sentía en ese momento. Me seguía sintiendo una basura, pero ahora una amada por Dios, una acompañada por Dios. Afortunadamente, en el proceso las cosas han cambiado. La situación es muy diferente para mí ahora. Puedo decir que es algo superado, que esa etapa de oscuridad pasó, que ahora vuelvo a caminar en el gozo, en la luz, en la gracia, en el amor, ¿verdad? Porque es así, es solo un proceso, solo es una etapa, hay algo que tienes que aprender ahí. Y hoy puedo ver claramente que Dios quería hacer algo nuevo conmigo, que Dios me estaba llamando a crecer. Hoy puedo ver que tenía que despojarme de muchas cosas, que necesitaba ir a nuevos niveles, crecer. Hoy lo puedo ver con claridad, pero en ese entonces no veía nada. Y quiero decirte que Dios quiere hacer algo nuevo contigo, pero sobre todo que quiere hacer algo nuevo en ti. Él te está llamando a una mayor madurez, a un mayor crecimiento, a cercanía, a plenitud, a libertad. Sé que no es lo que quieres escuchar precisamente cuando estás ahí, cuando te sientes en el hoyo, porque cambiar duele, crecer duele, romper patrones duele. Pero quizás hay algo que sí quieres escuchar y te lo quiero leer. Dice, es Romanos 8, versos 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, escribe Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y yo agregaría, ni la oscuridad, ni tus errores, ni tus temores,
ni tus dudas, ni ninguna otra cosa creada, continúa la Biblia, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa qué esté pasando en tu vida, no importa qué hayas hecho, nada te puede separar del amor de Dios. Y aunque tú estés en oscuridad, y aunque no puedas ver claramente, y aunque no puedas amarte a ti mismo, sigues gozando del amor de Jesús, del amor de tu Padre, del amor de nuestro Señor. Así que si algo deseo con todo mi corazón es que recobres ánimo, que recobres esperanza, que entiendas que es hora de crecer, pero que vas a estar bien. Que en este lapso sea como salir del agua, ¿sabes? Cuando estás nadando y se te va acabando el aire y de repente sales a tomar aire a la superficie, aunque luego tengas que volver a sumergir, pero vas con aire nuevo. Bueno, ese es mi deseo para ti, que puedas vivir el proceso que tengas que vivir en tu vida, si está pasando ahora o si es que va a pasar, pero que lo hagas sabiendo que por muy oscuro que se vea, hay luz. Que no confundas oscuridad con ausencia de luz. Y me gustaría cerrar orando por ti, ¿te parece? Dios, damos gracias con todo nuestro corazón porque entendemos, Señor, que eres bueno y que en este tramo de nuestra vida, que en esta historia, que en este viaje de vida que has trazado para nosotros, están contemplados tramos oscuros, tramos de dificultad, están contemplados momentos de total dolor y oscuridad. Pero hoy sabemos, Señor, que sin importar qué es lo que nos lleve ahí, tenemos que atravesar por esos lugares, pero los atravesaremos contigo. Te ruego que si alguien de los que está conectados ahora se encuentra en una situación como la que hemos platicado hoy, tú traigas esperanza a su corazón, tú traigas aliento, tú le ayudes, Señor, y le des nuevas fuerzas para que la luz llegue a sus ojos, para que sean alumbrados sus ojos y pueda empezar a ver un nuevo amanecer, porque yo sé que ahí en la oscuridad tú estás creando algo nuevo, tú estás trayendo un nuevo amanecer sobre nuestras vidas. Tú estás trayendo luz, estás abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.